Mi nombre es Roger Olivera, soy médico reumatólogo, médico internista, auditor médico. Bueno, pero básicamente hago reumatología acá. En esta sesión, me han pedido que desarrolle un par de temas, que es vasculitis y todo lo que es artritis y artrosis, ¿no? Que incluye arteropatía por cristales, además, ¿no? En la primera parte vamos a hacer vasculitis y, bueno, con sus preguntas, y la segunda parte es todo lo que es solamente compromiso articular en reumatología. Bueno, respecto a vasculitis, para hablar de vasculitis hay bastantes conceptos, ¿no? Alguno puede pensar que los términos que se usan en reumatología son algo oscuros o algo que uno no entiende o algo bueno, al menos eso me parece a mí cuando yo estaba para dar el examen de la residencia, o estos exámenes que ahora están en boga, ¿no? Pero bueno, vasculitis básicamente, como su nombre indica, es la inflamación del vaso, ¿no? Es una enfermedad sistémica, eso hay que entender, o sea, generalmente es una enfermedad sistémica que causa lesión inflamatoria en los vasos sanguíneos y que causa su órgano target, es el endotelio vascular, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que al inflamarse el endotelio se obstruye el pasaje de sangre hacia distal y produce un cuadro clínico de isquemia distal o hemorragia en los territorios afectados, ¿no? Y la vasculitis, pues, como le digo, es una enfermedad sistémica y va desde un cuadro cutáneo hasta un cuadro multivisceral fatal, ¿no? Ahora, respecto a la nomenclatura, hay muchas clasificaciones que se emplean, ¿no? Acá viene la idea de ANCA, de vasculitis sistémica. Hay bastantes formas de clasificar, ¿no? La más conocida quizás sea la de Chapel Hill y la del ACR. ACR son siglas del Colegio Americano de Reumatología, ¿no? En el mundo realmente existen dos corrientes en reumatología, una europea y una americana, ¿no? Ambas tienen buenas cosas y bueno, tratan de poner uniformidad respecto a los criterios que manejan para el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces, en la nomenclatura de vasculitis uno puede hablar de vasculitis sistémica, que es la mayor parte de veces, o localizada, ¿no? La vasculitis necrotizante, que tiene necrosis, poliarteritis, periarteritis, arteritis, o de acuerdo al tamaño de la arteria involucrada, de acuerdo al nombre que se le llama, de hipersensibilidad leucocitoclástica, de pequeños vasos, etcétera, o puede ser primaria o secundaria, o la que más se utiliza quizás es esta, ¿no? La del tipo de tamaño del vaso, pequeño, mediano, grande, ¿no? O si se asocia a algún autoanticuerpo, ALAN, lana, o si tiene algún compromiso patológico, ¿no? Como granulomatosa, si tiene complejos inmunes o si no lo tiene, o lo tiene escaso, que es el nombre de pausa inmune. Bueno, pero para no marearlos básicamente acá en esta sesión, el, las cosas en reumatología hay cosas que están bien establecidas y hay cosas que, bueno, hay cosas que realmente recién en la última década se están sabiendo respecto al tratamiento sobre todo. Para hechos de un examen, o sea, las preguntas son de cosas que están bien estudiadas, de cosas fundamentales, básicas, donde no hay nada que descubrir, ¿no? Entonces, yo voy a presentar unas láminas de cómo se clasifica la enfermedad y bueno, más o menos la idea es que aprendan cómo se va a poder, cómo van a poder reaccionar frente a determinada pregunta, ¿no? Porque sí, en los exámenes hay muchas preguntas de esto, de vasculitis, ¿no? Porque, sobre todo porque presentan casos clínicos con varios síntomas o signos y la respuesta es una vasculitis, ¿no? Como le digo, es una enfermedad sistémica, ¿no? Hay una clasificación de vasculitis primaria, es decir, que no tiene una causa aparente, que es una causa inmune, de etiología no determinada, en las cuales hay bastantes enfermedades como el Chur-Strauss, el Wegener, la enfermedad de Kawasaki, la púrpura de Genos-Nollen, la vasculitis crioglobulinémica y otros nombres propios, ¿no? Pero en este grupo están las que no tienen una causa propia. En otro grupo están las que tienen una causa secundaria, ¿no? En las cuales se puede asociar infección, inclusive a otra enfermedad del tejido conectivo como lupus, artritis reumatoide, por drogas, por enfermedad neoplásica o por trasplante hepático, trasplante orgánico, ¿no? Este es un tipo de clasificación que es la más conocida, esto es muy común en los libros de reumatología, de acuerdo al tipo de vaso que se afecta, de vaso pequeño, de mediano vaso, de grande vaso. O sea, básicamente es una inflamación de un vaso, ¿no? De una arteria o vena o vénulo capilar
Esto conocemos nosotros, ¿no? El torrente sanguíneo normal. Y de acuerdo a dónde se localiza la inflamación es que se clasifica la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si es en el capilar es Guth-Pasteur, una enfermedad rara, vasculitis aislada, púrpura de Jenols-Nolen en venas, capilares, vasculitis asociado a ANCA. El ANCA es un anticuerpo muy importante en esto porque tiene un rol patogénico, es decir, per se el ANCA puede causa enfermedad, ¿no? Por eso es que a veces algunos autores tratan de sacarlo para un lado, pero en el ANCA está también incluida las venas y las arterias, ¿no? Pequeñas y medianas, digamos. El BSET en la aorta, por ejemplo, la enfermedad por excelencia es la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes, la enfermedad de Cogan, pues no es una enfermedad muy frecuente, la policondritis con recaídas, el BSET, que es otra enfermedad muy rara, pero que tiene un cuadro clínico sui generis que hace que ingrese como pregunta en los exámenes de admisión, ¿no? Entonces uno puede asociar también vasculitis asociado a ANCA, y hay preguntas en los exámenes con esto, ¿no? Paciente con tal síndrome que presenta un ANCA-P positivo, ¿no? Entonces, diga usted el diagnóstico, diga usted el tratamiento, eso preguntan. El ANCA per se tiene un rol patogénico, por eso es que se puede clasificar. Entonces, hasta acá hay dos tipos de vasculitis, ¿no? Si uno puede entender, uno entiende que la vasculitis es una enfermedad sistémica, que hay una clasificación que puede hacerlo primario o secundario, y dentro de las primarias se puede clasificar según el tipo de vaso, ¿no? O también según si se asocia o no a ANCA, ¿no? Entonces ya más o menos uno se va dando cuenta que no es tan complicado entender esto de la vasculitis. Esta es una clasificación hecha el 90 del Colegio Americano de Reumatología. Esta es la iniciativa americana, donde, bueno, lo que conocemos, ¿no? Lo que hemos visto en pediatría, la púrpura de Jenols-Nolen, la enfermedad de Wegener, de Chubbe-Strauss, que tienen unos criterios de clasificación. Así se llaman los criterios, no son de diagnóstico, son criterios de clasificación porque los síntomas hace que clasifique a un paciente en una determinada enfermedad. Síndrome de Chubbe-Strauss, síndrome vasculitis por hipersensibilidad. Vamos a ver posteriormente de qué se trata cada uno de estos brevemente. La poliarteritis nodosa, la arteritis de células gigantes, la arteritis de la temporal, la arteritis de Takayasu. Acá también existe un juego de palabras que a veces no hace fácil que se pegue estos conceptos, ¿no? Hay una PAN que se llama poliarteritis nodosa con N y otra PAN con M que se llama poliangitis microscópica. Son dos entidades, bueno, algo parecidas pero muy distintas en cuanto al cuadro clínico que vamos a ver posteriormente. Ojo ahí porque esto también causa algo de que uno no puede entender, ¿no? De qué se trata, pero no es fácil finalmente. Bueno, esta es la clasificación que posteriormente salió de Chapel Hill. Chapel Hill es una ciudad europea. Y bueno, igual, Wegener con sus criterios de clasificación, Chubbe-Strauss, poliangitis microscópica. ¿Ve? Acá ya apareció otro término de poliangitis, que no es lo mismo que ¿ah? Este es otro cuadro clínico, otra enfermedad, que se asocia a hepatitis B. Esa es la característica de esta PAN con N, digamos, que yo voy a llamar así. Y la PAN con M es otra vasculitis que es similar a las Wegener y Chubbe-Strauss. Púrpura de Jenols-Nolen, vasculitis crioglobulinémica. Crioglobulinémica se llama porque hace precipitados de autoanticuerpos a temperaturas bajas, por eso viene el nombre de frío. De vasos medianos, este es de pequeño vaso, ¿no? Este es de vasos medianos, la PAN con N, que es de vasos medianos, acá la PAN con M era de vasos pequeños. La enfermedad de Kawasaki, que es de vasos medianos, una enfermedad más frecuente en niños. Y la de grandes vasos, por excelencia el Takayasu, la enfermedad que algunos denominan sin pulso, ¿no? Es una enfermedad, una vasculitis donde se obstruyen grandes arterias y bueno, no hay pulso en algunas extremidades. Y la arteritis de células gigantes, ¿no? Que causa con cefalea y bueno, tiene algunas características típicas. Esto está como más claro, ¿no? Vasos medianos, vasos grandes, pequeño vaso y el otro con criterios de cada enfermedad. Y bueno, acá voy a hablar un poquito más de ANCA asociado porque son enfermedades que tienen nombre propio, ¿no? El Wegener, todos dan granulomas que afectan generalmente el tracto respiratorio, ¿no? Esas preguntitas que vienen con paciente con tos, hemoptisis, bueno, o sinusitis es la clave acá. Chubbe-Strauss que va con asma y eosinofilia. El PAN con M, que se asocia, que no tiene asma, no tiene eosinofilia y no hay evidencia de inflamación granulomatosa. Estas tres enfermedades se asocian a ANCA y son frecuentes en la práctica clínica.
El ANCA es importante porque tiene un rol patogénico, ¿no? Ese es un anticuerpo dirigido contra los componentes del citoplasma del neutrófilo y activa las cascadas de inflamación, ¿no? A ver, acá me voy a detener. Cuando uno dice pequeños vasos, significa que puede atacar a órganos que tienen circulación, microcirculación, por ejemplo el riñón, la piel, ¿no? Si fuese de grandes vasos, entonces no es posible que la enfermedad tenga una traducción en la piel, ¿no? Entonces las vasculitis de grandes vasos, poco probable que tengan cuadro clínico dérmico, ¿no? Las de pequeños vasos sí, ¿no? También en el riñón, ¿no? Bueno, el ANCA va con compromisos generales, con compromiso dérmico, renal, pulmonar, cardíaco, neurológico, a la cabeza la mononeuritis múltiple, ¿no? O sea, es una enfermedad multisistémica realmente. Esto es importante porque de esto vienen preguntitas en los exámenes. El Wegener, ¿con qué se asocia? ¿Con qué ANCA se asocia? ¿No? Con la poliangitis microscópica se asocia con el ANCA-P, ¿no? El P va con P y se asocia. Esto MPO es el ANCA, pero realizado con ELISA, ¿no? MPO se llama el anticuerpo. Y el Wegener va con ANCA-C. Pero acá uno ya va sacando raya, ¿no? El PAN va con ANCA-P y es MPO en ELISA. Y el Wegener va con ANCA-C, ¿no? Es más frecuente, digamos, en estas patologías. En general, la terapia de las vasculitis sistémicas va con una etapa de inducción y una etapa de mantenimiento, ¿no? En la inducción, corticoides y inmunosupresores, ¿no? Ciclofosfamida a la cabeza, otros menos frecuentes que se usa, pero básicamente acá la idea es que toda vasculitis sistémica tiene que tener una etapa de inducción y mantenimiento. En la inducción se da un tiempo de 6 meses generalmente inmunosupresores, corticoides, a dosis altas, y después se pasa a la fase de mantenimiento, ¿no? Donde la prednisona, que es el medicamento que hace efecto, digamos, en toda la inflamación, se cambia por otro medicamento que tenga menos efectos colaterales. Acá les mencionar que la prednisona a 1 miligramo por kilo es la dosis más alta que nosotros usamos. Otras dosis son iguales que 1 miligramo por kilo, ¿no? Pero hay algunas otras especialidades que usan 2, pensando que van a tener mejor respuesta, pero no es así, ¿no? La prednisona es muy útil, pero en el tiempo y a la dosis exacta, ¿no? Necesaria. Esta es otra clasificación de vasculitis, pero ya cuando uno comienza a leer más de esto, las cosas a veces se van enredando, pero lo que hay que recordar es que la vasculitis es una enfermedad sistémica, que también puede haber localizada o cutánea, que es lo que ven los dermatólogos, y que se puede clasificar como primaria o secundaria, o que se puede clasificar de acuerdo al vaso, o también de acuerdo a si tiene ANCA, ¿no? Esas cosas hay que recordarse acá. Hallazgos de lo que ya hemos visto, estos ya son cosas ya para los exámenes nomás, ¿no? El Wegener, que va con sinusitis, glomerulonefritis, nódulos pulmonares, y dijimos ANCA-C, ¿no? El PAN, que va con ANCA-P, con glomerulonefritis, infiltrado pulmonar púrpura, eso sí va el PAN con M, perdón, polangitis microscópica. El Churestau, que es una enfermedad rara, que va con compromiso pulmonar a la cabeza y mononeuritis. En el Wegener lo que hay que recordar es que da compromiso respiratorio alto y compromiso renal. En el Churestau es que da compromiso respiratorio bajo, ¿no? Pulmón, puede dar compromiso neurológico también. Y en el PAN con M va con glomerulonefritis y compromiso pulmonar, ¿no? Y el compromiso dérmico. Pero lo importante es que los pacientes fallecen por el compromiso glomerular, generalmente, ¿no? En estos casos, ¿no? Otras enfermedades, esto es en el contexto de enfermedad renopulmonar, ¿no? Lupus, Guss-Pasteur es otra enfermedad, otra vasculitis que da glomerulopatía con afección pulmonar y da anticuerpos contra la membrana basal glomerular, ¿no? Es una enfermedad muy agresiva que generalmente requiere terapia intensiva, ¿no? A ver, esto es a colación de las vasculitis de vaso pequeño, del PAN, el Churestau y el Wegener, pero ¿a dónde afectan, no? Acá en el PAN con N, recordar que se afecta que puede estar asociado a la hepatitis B, al antígeno en superficie. El Churestau, como mencionamos, vamos a repetir que se asocia a compromiso pulmonar, menos frecuente renal, eosinofilia, compromiso neurológico. Y el Wegener, que se asocia a enfermedad respiratoria superior, ¿no? Sinusitis, algunos nódulos pulmonares, ¿no? Como les mencioné, el tratamiento es siempre un esteroide con ciclofosfamida, ¿no? Con inmunosupresor.
de inducción, ¿no? Y de mantenimiento se puede pasar a otros inmunosupresores, ¿no? Como metotrexate o satioprina. Acá hay una pregunta que ya está por acá, que dice, ¿cuál de estos señala la respuesta incorrecta respecto al concepto de vasculitis, ¿no? Acá dan es un proceso inflamatorio, es un proceso supurativo, se afecta a la pared vascular, se produce isquemia de los tejidos afectos y se produce necrosis de los tejidos afectos, ¿no? Acá, bueno, dan de respuesta, bueno, no sé qué han marcado, pero acá dan de respuesta la A, me parece. A ver, por abajo voy a empezar, ¿ya? ¿Se produce necrosis de los tejidos afectos? Sí, ¿no? Porque se tapa la... es como una isquemia que produce, como que si hubiese un trombo, pero producto del agregado inflamatorio, ¿no? Se produce isquemia, sí se produce, se afecta a la pared vascular de preferencia, es un proceso supurativo y es un proceso inflamatorio, ¿no? Dan como respuesta la A acá. Yo realmente pienso que es la B, ¿no? Porque en realidad no se llega a ver este compromiso edematoso acá. Bueno. Un paciente de 50 años desarrolla una púrpura palpable en extremidades inferiores. Poco después toma lopurinol. Se toma una biopsia cutánea y se retira el fármaco. Señale cuál es el hallazgo más probable de la biopsia cutánea. Bueno, acá es un paciente de edad media que parece que estaba tomando medicamentos y desarrolló hay una historia de uso de medicamentos y desarrolla una un rash, ¿no? Un rash con púrpura palpable, ¿no? Esa es vasculitis, ¿no? Es muy común esto ver, ¿verdad? En las emergencias. Hay pacientes que vienen con así como en la cabeza del alfiler que se palpa, ¿no? Y, bueno, y hay muchos que piensan que puede ser una vasculitis sistémica, ¿no? Como mencioné, para que sea eso tiene que haber afección de pequeño vaso, ¿no? Si está tomada la piel, significa que el vaso que está afectado está ahí debajo de la piel, ¿no? Que se ha necrosado, que hay compromiso. Entonces, esta es una vasculitis, por medicamentos, ¿no? En la biopsia, lo que va a salir es la E, debe ser la respuesta acá. La vasculitis leucocitoclástica, ¿no? A ver, ¿tienen alguna pregunta respecto a vasculitis? Algo no se entiende porque yo cuando lo escuché por primeras veces no lo entendía muy bien, pero ya después parece enredado, pero no sé, si tienen alguna pregunta háganla, es el momento de hacer preguntas respecto a la teoría. A ver, bueno, parece que todo está claro. Entonces, acá dice que ¿cuál de los siguientes vasculitis no se considera de gran vaso? Temporal, Takayasu, Kawasaki, asociada por la incondritis recidivante o el síndrome de Kogan. El síndrome de Kogan nunca he visto, ¿eh? Es una enfermedad que afecta, que da compromiso en oído. La policondritis recidivante nunca la he visto tampoco. El Kawasaki sí lo he visto, es una enfermedad frecuente en niños. Van a escuchar, a veces hacen llamados en radio, en prensa para conseguir inmunoglobulina, ¿no? En Kawasaki. El Takayasu sí es frecuente, ¿no? Es frecuente en pacientes mujeres jóvenes que generalmente debutan en el embarazo, hacen periodos de no se logra determinar la presión arterial, ¿no? La arteritis de la temporal también lo he visto, es en pacientes adultos, que es más de 65 años, que vienen con cefalea, ¿no? Inclusive se puede palpar la arteria temporal, ¿no? Clásicamente tienen compromiso inflamatorio sistémico y el tratamiento es prednisona. El Takayasu, como mencioné, es de gran vaso, ¿no? Al comienzo. El Kawasaki es una enfermedad de pequeños vasos o medianos vasos. Esa debe ser la respuesta. El BSED es una enfermedad no muy frecuente, ¿eh? Pero sí se ve. El BSED es un cuadro que viene con úlceras y lesión ocular o cutánea, ¿no? Úlceras orales recurrentes, asociadas a dos de los siguientes: úlceras genitales, uveitis, lesiones cutáneas o patergia positivo. El patergia es cuando uno inyecta solución fisiológica subcutánea y ve un eritema, ¿no? Acá dice, entre los siguientes hallazgos uno no forma parte de los criterios diagnósticos del BSED. ¿Cuál es? A la base es la úlcera oral, ¿no? Después tiene que haber úlcera genital, o uveitis, o patergia, ¿no? La artritis es la respuesta acá, ¿no? Acá otra pregunta de BSED. ¿Cuál de los siguientes criterios es imprescindible, ¿no? Úlceras orales recurrentes. Varón de 28 años que presenta en su ojo izquierdo cuadro de vasculitis retiniana severa y edema macular, con agudeza visual muy baja. El paciente refiere historia de aftas bucales y genitales. En base a los hallazgos clínicos,
¿Cuál de los considera que el diagnóstico es más probable? Dice. A veces, ¿no? Acá también hay vasculitis, ¿no? Vasculitis realmente es cuando un vaso pum, se tapa, pero por un proceso inflamatorio. B7. Un varón de 30 años presenta artralgias en rodillas, tobillos, úlceras aftosas en labios y genitales externos, uveitis, foliculitis, eritema nodoso y patérgica. Analítica, leucocitosis, BCG elevado, anticuerpos frente a mucosa bucal humana. La complicación neurológica que cabía en este paciente es... ¿Cuál es? Pseudotumor, me parece que... Parestesias. Bueno, esta pregunta es española, ¿no? Es del CTO. Púrpura de Jenos Nolen, es muy frecuente en pediatría ver esto, ¿no? En el internado siempre se ve estos pacientes. El diagnóstico de púrpura de Jenos Nolen se establece cuando se encuentra asociación de dolor abdominal, afectación articular, hematuria, lancanovaca, pues, ¿no? Inmunofluorescencia con depósito de IgA en la dermis, es la ¿no? La E. 15 años, paciente 15 años con dolor abdominal y artralgias en codos. En el último día le han aparecido manchas rojas en los muslos. Lo más descartado es la existencia de púrpura palpable. No presenta anemia, las plaquetas son normales, el IgA está elevada. Hay proteinuria con hematuria. En la biopsia renal hay IgA, depósitos de IgA y IgG. El diagnóstico más frecuente es la niño de 4 años con 2 semanas después de estar en un proceso catarral, es español esta pregunta. Comienza con dolor abdominal de tipo cólico, lesiones eritematosas que han hecho lesiones purpúricas y dolor y tumefacción del tobillo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un cuadro que se presenta después de la... Es un cuadro de artritis asociado a catarro y dolor abdominal, ¿no? Así, monoartritis. ¿Cuál es la púrpura? Acá dice 2 semanas, un proceso catarral, lesiones eritematosas puntiformes. PTI no es, ¿no? El PTI va con otro cuadro, va puramente plaquetas en el PTI, ¿no? No tiene que ver con compromiso articular. Tromboastenia significa déficit de plaquetas, pero en la calidad, ¿no? Tampoco va. La RJ no va seguido a un cuadro de... La RJ, la alternativa D, ¿no? La PAN nodosa tampoco, no es muy frecuente en niños la poliarteritis nodosa. Y como mencioné, es un cuadro más más sistémico, ¿no? Acá más compromiso hay de articular y de piel. La B debe ser, ¿no? Sí. ¿Cuál de los siguientes es indicación de corticoterapia? Todos los pacientes con Jenos Nolen generalmente se manejan de manera sintomática, ¿no? Excepto cuando hay un compromiso renal, ¿no? Que es la respuesta. El Takayasu disease, enfermedad de Takayasu, lo más frecuentemente afectados son arterias de gran tamaño, arterias y venas de gran tamaño, subclavia, carótida, aorta abdominal. ¿Tienen alguna duda? Sí. Perdón. La 11, ya. En esto, bueno, el tratamiento de Jenos Nolen generalmente es sintomático, ¿ya? Excepto en los casos que hay compromiso renal, ¿no? En pacientes más jóvenes la evolución es mejor, ¿no? Pero en pacientes con más edad, bueno, la edad, el corte es menos de 16 años, es peor el pronóstico si tienen más edad, ¿no? Pero cuando hay compromiso renal la indicación es de corticoides, ¿no? Antes de eso solamente el tratamiento es sintomático. Es frecuente esto, ¿no? El Jenos Nolen, en el internado se ve. El Takayasu, como mencioné, que afecta a grandes vasos. Es una enfermedad de grandes vasos, ¿no? Grandes vasos, acá hay una respuesta, dice, ¿cuál es lo incorrecto? Afecta a grandes vasos, es verdad. La A, es más frecuente en mujeres jóvenes y niños, sí. Su histología es una paratelitis, sí. Y los vasos pulmonares de forma aislada es frecuente, eso es falso, ¿no? Es una enfermedad que generalmente afecta a arterias y venas de gran tamaño, periféricas de preferencia, ¿no? El pronóstico no es muy alentador en Takayasu. Dependiendo de la arteria afectada va el pronóstico. Bueno, la respuesta es la D.
La mujer de 35 años sin antecedentes cardiovasculares, 3 meses de evolución, fiebre, pérdida de peso, artalgias y anorexia, ¿no? Un cuadro sistémico. Va a emergencia por un ACV isquémico y a la medida de la presión hay una alteración de la presión, ¿no? Entre los miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? Hay anemia, BCG elevada, ¿no? Disección de aorta es una enfermedad catastrófica, no va con hipotensión severa, shock hipovolémico, ¿no? Es una emergencia realmente. El Levich es una tromboangeitis de venas de las arterias bifurcantes de la aorta abdominal, ¿no? Debería haber un cuadro más en miembros inferiores y no debería haber un cuadro sistémico, ¿no? El Marfan es una enfermedad asociada al colágeno, que es una enfermedad, es un síndrome crónico que tampoco va, es una enfermedad de 3 meses que va asociado a pecho excavado, a trastornos de la subluxación del cristalino, va asociada a disección de aorta, a insuficiencia aórtica, no es el caso tampoco, ¿no? Y la endocarditis es una enfermedad que va con un soplo, fiebre, ¿no? Soplo de nuevo y fiebre. El Takayasu es una enfermedad que va con esto, ¿no? Va con un cuadro sistémico asociado a alteraciones del pulso. El Chube-Strauss es poco frecuente. Bueno, los criterios diagnósticos, esto es los criterios de Langhans se llama, pero van a asma, eosinofilia, mononeuropatía, o sea, compromiso neurológico, compromiso pulmonar, puede haber compromiso respiratorio alto y presencia de compromiso, infiltración eosinofílica extravascular. Ojo, acá no están hablando de compromiso renal, en el Chube-Strauss. Puede haber, pero no es lo usual. Y bueno, la presencia de 4 criterios de clasificación dan el diagnóstico. Compromiso pulmonar, acá hay una pregunta, ¿cuál es falso respecto al Chube-Strauss? Ya vimos que sí se afecta el asma, puede haber compromiso granulomatoso, es más frecuente en varones. El pulmón y el riñón son los órganos que se afectan con más frecuencia. Y como mencionamos, el tratamiento de elección son los corticoides, ¿no? Acá el riñón casi no se afecta en esta enfermedad. Otra enfermedad, mujer de 30 años con historia de 15 años de rinitis, 10 años de asma, eosinofilia previa, en el momento actual presenta dolor abdominal, rash cutáneo y signos de mononeuritis múltiple y infiltrados pulmonares. Granulomatores de Wegener va con otro cuadro, va con compromiso respiratorio alto, sinusitis y compromiso renal, hematuria, proteinuria. El lupus es una enfermedad multisistémica que puede presentar la compromiso neurológico, pero lo que acá llama la atención es lo primero, ¿no? El compromiso pulmonar y de eosinofilia, ¿no? Que si vemos antes eran criterios de clasificación de esta enfermedad. La D es la respuesta, ¿no? Sí. Mujer de 30 años, perdón, acá en esto me quedé. El Chube-Strauss debe ser el diagnóstico acá, ¿no? La 16, otro caso clínico. Bueno, cuando dan estos exámenes de la residencia, lo que a mí me da más miedo era, bueno, no, pero lo que yo di 3 veces di el examen, porque una vez no lo di. Pero lo que más aterra era ver preguntas de medicina, porque preguntaban cualquier cosa, no puede venir hemato, neuro, reumato. En cambio en pediatría o gineco las cosas ya están más claras, ¿no? Bueno, y a veces ponían unos casos clínicos, pues, pero por ahí hay cosas que son muy significativas para diagnosticar una enfermedad, ¿no? 45 años, fiebre, tos, diarrea, disminución de la sensibilidad de pierna derecha. O sea, hay un compromiso neurológico, ¿no? De 2 meses, asma, nódulos subcutáneos, sibilantes, asma, déficit sensitivo, o sea, hay un compromiso neurológico evidente. Hemograma con eosinofilia, radiografía de tórax con infiltrados alveolares parchados, ¿no? Neumonía eosinofílica crónica, no es eso. Pero acá hay un compromiso pulmonar con eosinofilia, ¿no? El diagnóstico se cae de maduro. La arteritis de células gigantes, esto es muy común ver en pacientes. Estas semanas son raras, para empezar, no es como la artrosis, la osteoporosis, que eso es lo que uno ve más en la práctica diaria. Viene cefalea, en la arteritis de la temporal, ¿no? O de células gigantes. Viene cefalea, dolor de cabeza que simula una migraña
Se presenta en mayores de 65 años y va con BCG, PCR elevado, ¿no? Y con un cuadro sistémico, ¿no? Se puede palpar inclusive la arteria temporal, ¿no? E inclusive mencionan que se debe hacer una biopsia, cosa que yo nunca he visto. Pero si van con cefalea, otros pacientes hacen cefalea intensa, con compromiso de músculos masticatorios inclusive, cuadro ocular asociado y con un compromiso sistémico, ¿no? Puede tener reactantes de fase aguda elevadas y fiebre inclusive, ¿no? Pero a los pacientes le da prednisona y a 1 mg/kg espectacularmente mejora la cefalea. El Takayasu, algunas diferencias entre el Takayasu y la temporal, ¿no? La clínica, como la temporal, es como una migraña, pero con compromiso de arterias, ¿no? De la arteria temporal, ¿no? Claudicación mandibular, polimialgia reumática, que es una otra entidad reumatológica. La clínica más la biopsia, restantes de fase aguda, el BCG elevado, anemia y el tratamiento corticoides, ¿no? A dosis altas o AINES. Y la arteritis Takayasu, que es más sistémico, ¿no? Eso sí, puede afectar a otros vasos y es una enfermedad que no da pulso, da isquemia. La arteriografía es el diagnóstico de confirmación, ¿no? Y la cirugía más corticoides es el tratamiento.